Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. De Nefertiti volvió a mostrarse al público en el Museo Antiguo de Berlín, en la Isla de los Museos. Esa escultura de piedra caliza que representa el rostro de una bella y enigmática mujer se situó de nuevo en el centro de todas las miradas. Allí regresaba después de un exilio de 66 años que comenzó en 1939, cuando las autoridades nazis decidieron trasladar la célebre figura a un búnker antiaéreo por temor a que resultase dañada durante un bombardeo. Tras la derrota germana, los estadounidenses la llevaron a Wiesbaden, en donde se agrupaban las obras de arte desperdigadas durante la guerra. En 1956, Nefertiti regresó a Berlín, pero al encontrarse el Museo Antiguo en el sector controlado por los soviéticos, se optó por trasladarla al Museo Dahlem y en 1967 al Museo Egipcio, su lugar de reposo hasta 2005. El punto de destino de este largo viaje será el vecino edificio del Neues Museum. Pero obviamente la historia del universalmente conocido busto no se limita a este recorrido por los museos alemanes. La reina que lo inspiró vivió en Egipto en el siglo XIV a.C. Los expertos consideran que la personalidad de la soberana era muy controvertida y que a su alrededor concitó adhesiones y odios por igual. En una inscripción hallada en una tumba, un miembro de la corte hablaba de su voz dulce, sus piernas de gacela y sus manos maravillosas, mientras que un himno de aquel tiempo la calificaba como señora de la dulzura. En unos momentos en los que el imperio se desmembraba, el faraón Akenatón 1375-1357 a.C. decidió nombrar a su esposa Nefertiti faraón corregente. Al parecer esta decisión no sentó demasiado bien entre los sacerdotes, que maniobraron en su contra. Según cuenta la correspondencia diplomática investigada por los egiptólogos, esta decisión no aportó la deseada estabilidad política. La anarquía se extendió por el país del Nilo y ambos faraones cayeron en desgracia. Las especulaciones sobre Nefertiti son innumerables, desde el significado de su nombre, supuestamente la hermosa ha llegado, hasta el hecho de si consiguió reinar en solitario pasando por su supuesta momia, localizada en el Valle de los Reyes, que presenta pruebas de haber sufrido puñaladas en el rostro. El busto de la controvertida Nefertiti dormiría durante más de 3000 años sepultado en las arenas de Tell el Amarna, hasta que un arqueólogo alemán, Ludwig Borchardt, la sacaría de su letargo el 6 de diciembre de 1912. Borchardt se hallaba al frente de una expedición promovida por la Sociedad Germano-Oriental cuando encontró el busto enterrado boca abajo, entre los restos del taller de Thutmese, un escultor de la época, en las ruinas de Amarna. Le faltaba el iris de un ojo y parte de las orejas. La arena que cubría los restos del taller fue tamizada cuidadosamente y se encontraron los fragmentos de las orejas, pero no así el iris, porque quizás nunca fue colocado en el ojo. La razón de su ausencia es otro misterio más a sumar a todo lo que hace referencia a la enigmática reina. La bella escultura fue enviada a Berlín, de acuerdo con el sistema que esa sociedad había acordado con el gobierno egipcio para la distribución de los descubrimientos. El servicio de antigüedades local debía dar su visto bueno para la exportación de cada pieza hallada, por lo que es extraño que éste permitiese la salida del busto. Lo más probable es que fuera ocultado deliberadamente por los arqueólogos germanos. Se cree que Borchardt cubrió la estatuilla de barro para que aparentase ser un hallazgo de menor importancia. Más tarde aseguró que el barro que cubría el busto era el original y que hubiera sido una irresponsabilidad limpiarlo sin las debidas garantías. Sea mediante engaño o no, la espectacular pieza salió de Egipto con toda la documentación en regla. El busto quedó alojado inicialmente en el domicilio particular del presidente de la Sociedad Germano-Oriental, James Simon, pero a partir de 1913 quedó expuesto al público, alcanzando un éxito inmediato. El 11 de julio de 1920, Simon cedió la propiedad de la estatuilla al Estado prusiano. Quedó finalmente expuesta en el Kaiser Friedrich Museum. Por su parte, los egipcios se sintieron engañados por cómo el busto había salido de su país e intentaron recuperarlo.
Ofrecieron a cambio otros objetos de gran valor, pero siempre se encontraron con la negativa de las autoridades germanas. De todos modos, los expertos de Berlín albergaban serias dudas de que el busto hubiera sido conseguido de manera legal, por lo que siempre quedaba una puerta abierta a las reivindicaciones que llegaban desde el Cairo. Con la llegada de los nazis al poder, estos comprendieron que la devolución de Nefertiti podía ser empleada para ganarse las simpatías del gobierno egipcio, y de este modo conseguir una posición estratégica en el continente africano, de donde Alemania había sido expulsada tras la Primera Guerra Mundial. Los contactos con el rey Fouad I de Egipto, auspiciados por el entonces ministro del Interior, Hermann Göring, discurrieron por buen camino, y en 1933 todo parecía preparado para que Nefertiti regresase a la orilla del Nilo. Pero fue en ese momento cuando Hitler tuvo conocimiento de la operación y se mostró tajantemente en contra. A través del embajador alemán en Egipto, Eberhard von Stocher, el dictador germano informó al gobierno egipcio que él era un ferviente admirador de Nefertiti y que tenía previsto alojarla en un lugar excepcional cuando se hicieran realidad sus sueños arquitectónicos en Berlín. «Conozco el famoso busto», escribió el Führer a las autoridades egipcias. «Lo he observado maravillado muchas veces y me deleita siempre. Es una obra maestra única, un verdadero tesoro. ¿Sabe usted lo que voy a hacer algún día? Voy a levantar un nuevo museo egipcio en Berlín. Sueño con ello. Dentro de él construiré una cámara coronada por una gran bóveda y en el centro estará Nefertiti. Jamás renunciaré a la cabeza de la reina». Este mensaje enojó a Göring, quien manifestó al dictador germano que le había dejado en una situación excepcionalmente precaria y que cercenaba así las posibilidades de generar una corriente de simpatía hacia el Reich en el norte de África. Las quejas de Göring no produjeron el menor efecto en Hitler. Ante el disgusto que mostraron igualmente los egipcios por la negativa de devolver la estatuilla, el Führer ofreció a entregarles el arqueólogo que había sacado la figura de su país, quien era judío, para que lo castigasen por su supuesto engaño. Pero naturalmente los egipcios no querían al arqueólogo, sino la disputada figura. Así pues, Hitler sentenció la cuestión con un argumento definitivo que no admitía réplica. Lo que está en manos de Alemania queda en Alemania. Los que conocían bien al autócrata nazi sabían que éste nunca hubiera accedido a entregar el busto a los egipcios, pues no era partidario de desprenderse de ninguna obra de arte. Si Hitler se oponía a ceder estos tesoros artísticos, su obstinación tenía por fuerza que ser más dura en el caso de Nefertiti. Al parecer, las facciones arias de la emperatriz habían cautivado hondamente a Hitler. La prueba de la atracción que sentía por la figura es que en su despacho tenía una pequeña reproducción.